Pero hoy retomamos esta serie, Daniel, el hombre, el mito y el mensaje. Tiene su Biblia en Daniel capítulo 6. Voy a leer del verso 1 al verso 9 y luego se pueden sentar. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Pueden sentarte. Quiero parar aquí por un momento, porque notaste esa declaración. El verso 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Mas sin embargo, puedo hacerte una pregunta. ¿Tú ves el nombre de Daniel en alguna parte de ese acuerdo? Ellos están hablando por todos, mas sin embargo Daniel no está ahí en el acuerdo de ellos. El verso 8 dice: ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Quiero decirle esto de antemano. Una de las dificultades al llegar al libro de Daniel, o al llegar a la Biblia y sus historias, y estudiarlo, amén, y realmente poder predicar estas historias que nosotros conocemos también, amén, como aquí en Daniel, Belsasar y la escritura en la pared, los 3 hombres hebreos en el horno de fuego, incluso el sueño de Nabucodonosor. Uno de los desafíos es que estamos tan y tan familiarizados con estas historias. No es como si fuera la primera vez que estamos leyendo estas historias. No es como que estamos leyendo estas historias la primera vez, amén, y te preguntas, ok, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el próximo movimiento en la historia? Hoy, ¿cómo va a terminar esto? No, si usted es un lector de la palabra como yo, y la mayor parte de los creyentes que les gusta leer la Biblia, pueden testificar que nosotros hemos leído esto un montón de veces. Y ya nosotros, es como que usted coge un libro y usted lee el tema del libro, lee la introducción del libro y se va al fin del libro para saber cómo termina. O usted pone una película, usted ve cómo empieza la película y usted le da adelante a la película para ver cómo termina la película. Eso es hacer trampa. Pues aquí estamos en esta historia y vemos, amén, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, pero no es la primera vez que nosotros leemos esto. Así que ya usted y yo sabemos cómo el cuento termina. ¿Estamos claros? Ya usted y yo sabemos lo que pasa con Daniel. Ahora, una de las dificultades, amén, que tenemos con historias familiares es que si no tenemos cuidado, no permitimos que desafíen y fortalezcan nuestra fe. ¿Me estás escuchando? Uno de los desafíos que tenemos cuando nos acercamos a algo familiar
es que no permitimos que nuestra fe sea fortalecida. Amén. Esta es una historia que debería desafiarnos a mantenernos firmes en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Pero como nos familiarizamos tanto, es posible que ignoremos eso. Es como que ustedes tengan sus hijos y porque ya sus hijos no son bebés recién nacidos y ya sus hijos, amén, ya no son los niños graciosos y curiosos que estaban al principio cuando estaban empezando a caminar, empezando a hablar. Pues ya usted no haya gracia en ellos y usted los descuida. Es como cuando tú llegas a la iglesia y por primera vez Dios empieza a tratar contigo y Dios empieza a tocarte y los cánticos empiezan a bendecir tu vida y la predicación del pastor empieza a bendecir tu vida. Pero como ya llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ya esa sensación nueva se acabó. Y si no tienes cuidado, ignora lo que Dios está haciendo al lado tuyo. Ignora que Dios te ha bendecido con hijos saludables. Ignora que Dios te ha bendecido con una iglesia buena. Ignora que Dios te ha bendecido con adoradores de excelencia. Ignora que Dios te ha bendecido con predicaciones fuertes, poderosas, gloriosas, que bendicen tu vida. Amén. Las historias nos deben de traer enseñanza. Y una de las enseñanzas que esta historia nos trae a nosotros es el poder de la oración. Lo que significa tener una relación con Dios a través de la oración. Me gusta lo que dice Proverbios 18:10. Fuerte torre es el nombre de Jehová. A ella corre el justo y se siente seguro. El creyente que reconoce el poder de la oración, en vez de correr corre a. En vez de ser paralizado, es inspirado, es motivado. El creyente que aprende y valoriza el poder de tener una relación con Dios, se enferma y en vez de entregarse a la muerte, clama al Dios de la vida. El creyente que se enfrenta a pandemias como las que nos estamos enfrentando a nosotros, en vez de llenarse de miedo y tener cuanta preocupación hay que lo aísla de Dios, se levanta en él, en ella un coraje, una hambre por adorar a Dios con más fuerza y servirle con más entusiasmo. Yo voy a decir esto y esto no estaba en el mensaje, pero le voy a decir esta verdad. Cuando esta pandemia termine, nosotros debemos de tener un mejor ministerio de niños, un mejor ministerio de adoración, un mejor ministerio de servidores, un mejor ministerio pastoral, un mejor ministerio de servidores. ¿Sabe por qué? Porque esto debe despertar en nosotros. Esto debe despertar en nosotros una óptica que dice: la iglesia es esencial. Oh, you didn't hear me, church. El mundo está determinando lo que es esencial, pero ya la palabra desde el principio estableció lo que es esencial. Y por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Oh, dale ese aplauso a Dios. Entonces, debemos estar preparándonos para darle presión a esas tuercas. Amén. Para amolar esos cuchillos, para amolar ese servicio. Porque ¿sabe qué? Cuando todo esto pase, nosotros vamos a ser más fuertes que nunca. Y nos vamos a preparar para que cuando venga otra pandemia, si es que llegue, no nos encuentre cruzados de brazos, sino nos encuentre amolados. Esta historia es una historia verdadera. Es un relato histórico. Y es profético para aquellos que son fieles a Dios. Y yo quiero darle una asignación para esta semana. Anote Salmo 37 y anote Filipenses 4. Salmo 37
en particular el verso 25 y el 28. Y Filipenses capítulo 4, en particular versos 13 al 10. Anote esas porciones bíblicas. Y en su casa esta semana, léalas. En su casa esta semana, sumérjase en esas porciones bíblicas. Les garantizo que va a bendecir sus vidas como bendice las mías. Ahora, esta historia aquí hoy que vemos, podemos aprender de la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Y yo quiero traerles algunas enseñanzas que mientras preparé este mensaje, cobraron vidas en mí. Y lo primero que yo veo en esta historia es el punto número 1. Hay un peligro que lo confrontó, que lo enfrentó a Daniel. El peligro con el cual Daniel tuvo que lidiar. Permítame decir esto primero antes que de todo aquí. Al llegar a Daniel y el capítulo 6, aprendemos que Daniel se mantuvo en una posición muy alta y de mucha influencia en la corte, en el reino de Darío en Babilonia. Él era básicamente lo que usted llamaría hoy en día el primer ministro en esa nación. Y tenía él aproximadamente de 80 a 90 años. Y Dios lo había puesto en gracia y todo el mundo lo conoce. Y como resultado de eso, Daniel tenía muchos enemigos. Porque yo quiero que tú entiendas esto. Tu bendición es la maldición del que no tiene a Cristo. Tú no me escuchaste. Tu bendición es la maldición de aquel que vive en rebeldía con Dios. Y aquí está Daniel en posición, en bendición, prosperado, con influencia. Y mire lo que dice el verso 4, amén, y el verso 5. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Es bueno ser de influencia. Es bueno tener posición. Es bueno, amén, estar arriba y no abajo. Es hermoso ser cabeza y no ser cola. Pero entiende esto. Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay gente que, yo tengo un refrán con los hijos míos a veces, y yo les digo a ellos: be careful what you ask for. Ten cuidado por lo que estás pidiendo, porque puede ser que lo que tú estás pidiendo lo recibas, pero tú no estás preparado para el reto y el desafío que viene con eso. La Biblia dice que el que desea obispado buena cosa desea, pero también dice, es importante que el que es líder, que el que es obispo, que el que es diácono sea esto, esto y esto y esto. Así que Dios quiere bendecirte, iglesia. Dios quiere bendecirnos. Mire, nuestra congregación, nosotros cerramos las puertas en dos ocasiones. En marzo las cerramos por sobre 2 meses y después las cerramos como por 3 semanas, casi 4 semanas. ¿Sabe qué? Una iglesia de menos influencia que esta y una iglesia de menos alcance que esta, pues una congregación, pues posiblemente no cerraron sus puertas, y esas congregaciones pues a veces nos miran a nosotros y nos critican y dicen: ah, no, pero es que Dios no manda a cerrar la iglesia. Pero es porque ellos no están donde estamos nosotros. Nosotros estamos aquí y todo el mundo nos está mirando. Y si usted cree que la bendición que Dios nos ha dado a nosotros no nos ha puesto en la mira de aquellos que son enemigos de la obra, usted se equivoca. Hay enemigos de la obra que nos están mirando. Y aquí está Daniel, amén, rodeado de personas que buscaban sofocar su vida, que estaban intentando derribar a Daniel. Y yo quiero que entienda esto, y es cierto para nosotros como creyentes, como cristianos que amamos y vivimos por Jesús. Entiende esto: es imposible ser 100% para Cristo y escapar totalmente de la persecución.
Es imposible. Es imposible que tú digas, mi vida le pertenece a Dios, y tú escapar de los dedos que te señalan. Por eso, este es el problema que tienen muchos en nuestro tiempo presente, que quieren estar políticamente correctos, que quieren tener amigos y amistades que simpaticen o empaticen con ellos, y no entienden esta verdad, que tu mera presencia, el mero espíritu que gobierna tu vida, que es santo, va a chocar con todo espíritu que no es santo. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Me estás escuchando? El espíritu que gobierna tu vida va a revolcar el espíritu de demoníaco que gobierna este mundo. Y tú tienes que estar consciente de eso. ¿Sabía usted que no puedes vivir para Jesucristo como deberías? No puedes vivir una vida que agrade a Dios. No puedes vivir una vida santa. No puedes caminar con el Señor Jesucristo. No puedes ser lleno del Espíritu de Dios y no sufrir persecución. Tú no puedes ser amigo del sistema mundial, del mundo. La Biblia dice de esta manera, que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo creo que parte de lo que está pasando en el ámbito social y mundial, yo creo que parte de lo que está pasando en el ámbito político, hasta cierto punto, tiene que ver con la mano soberana de Dios para llevar a la iglesia a ese lugar donde deje de ser amiga del mundo y se convierta en luz del mundo. ¿Qué es más importante? ¿Que tú seas amigo del mundo o luz del mundo? ¿Cuántos padres están aquí hoy? Levanten las manos. Yo le hago esta pregunta a los padres que están aquí. ¿Qué es más importante? Y si usted tiene que escoger, ¿qué usted escoge? ¿Ser amigo de sus hijos o ser el padre o la madre que Dios te llama a ser? ¿Qué es más importante? Ser amigo panita, ¿verdad?, de tus hijos, o ser la madre y el padre que Dios te escoge ser. Iglesia, así te dice Dios: fuiste escogida para ser luz, fuiste escogida para ser sal. Y tu asociación compromete ese principio en ti. Daniel era un hombre fiel, y como resultado un mundo impío y malvado lo odiaba y quería derribarlo. Y la Biblia continúa diciendo, amén, sigo leyendo el verso 6 y voy a repetirlo hasta el verso 9. Entonces estos gobernadores, sátrapas, y se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no pueda ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Lo primero que yo veo aquí es que ellos dicen: todo el mundo está de acuerdo con esto. Todo el mundo que no le sirve al Dios verdadero. Todo el mundo que no está alineado al Espíritu del cielo. Todo el mundo está de acuerdo que cerremos las iglesias. Todo el mundo está de acuerdo que no se canten las iglesias. Todo el mundo está de acuerdo que demos culto online nada más. Todo el mundo está de acuerdo que sigamos siendo cautelosos y con mucho cuidado. Todo el mundo es ¿quién? Todo el mundo es ¿quién? Ahí están diciendo: oh rey, todo el mundo está de acuerdo, pero Daniel no está ahí. Ellos están hablando por ellos, pero no están hablando por aquellos que están conectados al cielo. Y ten cuidado con tu ser todo el mundo. Ten cuidado con tu ser todo el mundo.
Porque todo el mundo vive en enemistad contra Dios, pero todos solamente aquellos que han aceptado al Rey de Reyes y han rendido su voluntad a Él son los que dicen: yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a servirle a Dios, y no importa a quién yo agrade después. No importa a quién yo desagrade después que yo agrade a Dios. Estos hombres querían derribar a Daniel, deseaban deshacerse de Daniel. Y Daniel estaba entre ellos y la posición de influencia que ellos querían. Porque escucha bien, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Hay un mal que quiere destruir este planeta Tierra y sus habitantes. Hay un mal que quiere llevar al mismo infierno la creación de Dios que somos nosotros. Pero la Biblia dice que solo hay uno que lo impide: la obra del Espíritu Santo. ¿Tú me estás escuchando? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay un mal que quiere derribar todo lo creado por Dios. Pero hay uno que lo está impidiendo. Así que mientras todo el mundo está hablando, ¿qué tú estás diciendo? Mientras todo el mundo está yendo ante el rey y dándole consejos al rey que satisfacen, amén, el ego del rey, ¿qué tú estás diciendo? Porque lo que tú estás diciendo es bien importante para lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Oh rey, eres un gran rey. Eres un rey fuerte, eres un rey poderoso, y queremos honrarte y sugerimos que hagas un edicto que por 30 días nadie pueda adorar a ningún Dios, a ningún hombre que no sea tú. Y me imagino que esto fue como música a los oídos del rey. Porque qué hombre o mujer desconectado del Espíritu de Dios no se hincha cuando lo aplauden. No se hinchan cuando lo elogian. No se hincha cuando le dice: oh, es que tú eres importante, tú eres indispensable, tú eres lo máximo. Es como cuando Pablo estaba caminando, amén, y estaba andando, y dice la Biblia que había una jovencita que estaba poseída por demonios, y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. A ellos escuchar, Pablo podía hincharse, Pablo podía inflarse, pero Pablo vio el mal que la azotaba a ella y le dijo: ¿sabe qué? Espíritu inmundo, sal de ella ahora. Yo creo que Dios está llamando a una iglesia que no se acomode ante los aplausos y la aprobación del mundo, sino que se pare y mire lo que aflige este mundo y le diga a este mundo: así dice Dios, suéltalo, suéltalo, déjalo libre en el nombre de Jesús. Oh, gloria, 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 gloria en nombre de Jesús. El rey pues firmó el edicto, la provisión. Si Daniel no hubiese estado firme en su fe y completamente comprometido con Dios, había sido fácil para él poner excusa y rendirse. Pero él permaneció leal a Dios. Yo le dije a través de una una reunión de Zoom que tuve con los líderes, yo le dije esto: que esto que nosotros estamos viviendo hace una de dos cosas con nosotros como iglesia. O extrae o revela el enano que hay en nosotros, o manifiesta el gigante que vive dentro de nosotros. Yo estoy seguro que hay personas que han disfrutado tanto y tanto y tanto este tiempo de desconecte, que se le hace difícil volver a conectarse. De que los hay, como decían mis viejos, los hay. Pero hay otros que en su interior se ha desatado una batalla, una guerra que dice: esto no puede ser.
O usted no sabe cuántas veces yo he pasado por el frente de la iglesia sabiendo que no tenemos culto. 2 veces pasó mientras estaba enfermo. Amén. Aún con fiebre me monté en el carro. Y yo sé que 2 o 3 de ustedes me vieron, me cogieron aquí. Amén. Yo venía y yo me parqueaba ahí al frente. Y yo levantaba las manos hacia este templo. Y decía: Dios, yo declaro que es imposible que esta casa permanezca cerrada. Es imposible que las puertas permanezcan cerradas. Yo declaro, Dios, que las puertas vuelven a abrirse y vidas vuelven a entrar, vuelven a ser sanadas, vuelven a ser restauradas, vuelven a ser bendecidas. Diablo, eres un mentiroso. Oh, gloria, gloria, gloria. Porque ante las luchas y las pruebas, ellas lo que hacen es revelar lo que hay en ti. Mira lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas, abriendo las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios, como siempre lo hacía. No dice que él llegó a su casa y cumplió el edicto del rey. No dice que llegó a su casa y cerró la ventana donde nadie podía verlo y tuvo culto en privado. Eso no es lo que está diciendo ahí. No, la Biblia dice que Daniel se fue a su casa, abrió las ventanas a Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y siguió haciendo lo que siempre había hecho. Porque en medio de la crisis, tú no eres otra cosa, sino lo que siempre has sido. Oh, gloria, gloria. Lo voy a decir aquí. En medio de la crisis, you don't develop new stripes. You are who you are. Aleluya. En medio de la crisis, tú no sacas otros colores. Tú eres quien tú eres. Y yo quiero declarar hoy en el nombre poderoso de Jesús que estos días han hecho una de 2 cosas: o han revelado el hombre y la mujer de Dios que hay en ti, pero si no, hoy te levantas como poderoso gigante y reconoces que necesitas de Dios. Oh, gloria, gloria. Ese aplauso a Dios porque es para Él. Daniel solo hace lo que siempre ha estado haciendo, actuando como si nadie estuviera en contra de él. Porque el creyente que le sirve a Dios de verdad, no le sirve a Dios por los aplausos, no le sirve a Dios por los elogios, no le sirve a Dios por los grupos que le rodean. El creyente que le sirve a Dios como que nadie está en contra de él o de ella. Y si hay alguien que esté en contra de él y de ella, eso no es problema suyo, eso es problema de Dios. La iglesia, la cosecha, es la iglesia del Señor. Y apruebe el gobierno o no apruebe, esto es asunto de Dios. Y por eso cada vez que hemos tenido problemas, Dios ha sacado la cara por esta casa. Y lo seguirá haciendo. Pero si no, Él sigue siendo Dios. Ahora, entienda esto. Mientras Daniel vivía su fe ante su Dios y ante los hombres impíos lo observaban. Quiero hacerte esta declaración. Allí donde trabajas, donde vives, hay personas que no conocen a Cristo y te están mirando. En la escuela donde tú vas hay personas que no conocen a Cristo y te están viendo. ¿Cuál es la percepción de ellos de ti? La gente que te conoce, con quien tú compartes, con quien tú te asocias. ¿Cómo ellos te ven? ¿Qué es lo que ellos están viendo en ti? En este tiempo que estamos viviendo, ¿qué la gente encuentra en ti?
Si ven a Dios y por eso vienen a ti a buscar respuesta, gloria a Dios. Pero si no ven a Dios, eso es triste. Porque yo voy a decirte esto. La verdad de este mundo que se pierde es que la única Biblia que muchos van a leer no va a ser esta, sino va a ser tú. ¿Me estás escuchando? La verdad es que la mayor parte de la gente en este planeta Tierra, la única Biblia que van a leer no es esta, sino que va a ser esta. Te van a ver a ti, te van a oír a ti, se van a conectar a ti y ellos van a determinar cuán real es Dios, cuán verdadero es Dios. El verso 11 dice: se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Porque escuche, ellos querían hacerle daño a Daniel. Ellos querían destruir a Daniel. Pero ellos llegaron a la conclusión que no podían tentar a Daniel con el mundo. No podían desanimar a Daniel con el mundo. Y no podían robarle la bendición a Daniel con una enfermedad. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a destruirlo con aquello que él no compromete: su fe. Yo le pido a Dios que llegue el momento en la historia de tu vida y en la historia de esta iglesia en que el mundo que nos conoce digan: de cosas externas a su fe no podemos acusarlos, pero en cuanto a su caminar con Dios, ahí podemos acusarlos. Que se diga de la cosecha: ellos pagan sus deudas, ellos cumplen con la ley y ellos hacen todo lo que tienen que hacer para estar en orden. Por lo tanto, no podemos hacerle daño en esa parte. Pero esto sí sabemos, que cuando empiezan a cantar, empiezan a hablar en lenguas. Que cuando empiezan a cantar, empiezan a danzar. Que cuando empiezan a cantar, llegan al altar y se tiran en el altar. Y de momento se olvidan de la distancia social porque están en la presencia de Dios. De eso podemos acusarlo. Que nos acusen de eso, siempre y cuando sea porque nos hemos conectado a la verdad del Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. Oh, gloria, gloria. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante el rey. Y mire cómo dice el versículo 16. Ellos fueron y acusaron a Daniel y llevaron esto ante el rey. Y el rey no tuvo otra. Y el verso 16 dice: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Un segundo. Puede ser que el rey se estaba burlando de Daniel aquí. Eso es una probabilidad. O puede ser que ese fuese el deseo genuino del rey. Yo pienso lo segundo, que el deseo genuino del rey era que él se había engraciado con Daniel y él le está diciendo a Daniel: me voy a unir contigo en fe para que el Dios tuyo te cuide. Y mira lo que dice el 17: trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Quizás hoy estés en un lugar similar. Quizás estés en una situación difícil. Tal vez mientras te sientas ahí en tu silla, amén, estás en la última cuerda de tu existencia. Tal vez estás sentado aquí en la iglesia y sabes que hay gente que no te aman, que no tienen buenos intereses hacia ti. Quizás donde trabajas las cosas no están bien, o posiblemente ni estás trabajando y las cosas están bien mal. Y simplemente estás en una situación como Daniel, donde estás haciendo lo correcto y estás haciendo las cosas bien, pero la gente que te rodea no valoriza. Hoy me preguntaron
¿qué es lo más difícil del pastorado para mí? ¿O qué es lo más difícil del ministerio para mí? Y yo le dije, la traición y la ingratitud. Eso es lo más difícil en el ministerio. La traición y la ingratitud. La traición de aquellos que tú amas con todo el corazón. Y la ingratitud de a todos aquellos que tú tienes un corazón dispuesto para darle y servirle. Pero como se ciegan al mundo y a las tinieblas, no lo ven y hieren tu corazón. Y yo sé lo difícil que eso puede ser. Cuando tú quieres hacer todo aquello. Porque aquí está la cosa. Si estás viviendo como deberías de vivir, es probable que vas a estar enfrentando lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú eres honesto y le estás sirviendo a Dios, tú estás en contra o vas en contra de la mayor parte de la corriente. I want to say this to all the young people. The day that you as a believer are walking lockstep with the world and you are aligned to a world view, that's the day that you stopped being a believer. El día que tú andes alineado con el pensamiento mundano, aprobado por un sistema mundial mundano, ese día dejaste de ser creyente. Porque el enemigo solamente persigue a aquellos de quien él se ha hecho enemigo. Porque un reino, a Cristo le dijeron una vez, en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás, echa fuera demonios. Y Cristo los miró a ellos y qué ridículo. Qué ridículo. ¿Sabe por qué Cristo dijo que es ridículo? Él lo dijo porque un reino dividido no puede permanecer. Si el diablo y el mundo te está aplaudiendo, ten cuidado que Dios esté triste. Si el diablo y el mundo está de acuerdo contigo y tú estás de acuerdo con el mundo, ten cuidado que te hayas puesto en desacuerdo con Dios. Ahora, la pregunta de hoy es no si te vas a enfrentar a momentos difíciles. La pregunta de hoy es cómo respondes cuando has llegado al final de tu cuerda y cuando estás en una situación difícil. No es si te enfrentas, es cómo tú reaccionas. ¿Te preocupas? ¿Te molestas? ¿Te enojas? ¿Te pones a llorar? O tal vez empiezas a quejarte. ¿Sabes que puedes hacer todas esas cosas? Pero no necesariamente tienes que ser abrazado por ellas. Porque solamente mira el ejemplo de Daniel. Él enfrentó y fue confrontado por una amenaza. Pero fue una fe genuina en Dios que lo sostuvo. Porque al fin del día, la victoria no es producto de tus esfuerzos, sino es producto de tu fe. ¿Me estás escuchando? La victoria no va a venir por lo mucho que tú trabajas, por lo mucho que tú te engracias. La victoria no va a venir por lo mucho que tú eres aplaudido. Y la victoria no va a venir por lo bueno que tú eres, lo grande que tú eres, los amigos que tú tienes. La victoria va a venir porque tú vas a poner tu fe en Cristo Jesús y te vas a comprometer a esta palabra y va a dejar que esta palabra, como dice ella, no torne atrás vacía. Dale un aplauso a Dios por eso. Y hubo una fe que sostuvo a Daniel. Verso 16 dice, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre del foso de los leones. A mí me gusta lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios permitió que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Al igual que permitió que los 3 jóvenes hebreos fueran arrojados al horno de fuego. Y tal como permitió que Pablo y Silas fueran encarcelados. Y tal como permitió que yo y mi esposa nos enfermáramos del COVID-19. Porque hay cosas que Dios las va a permitir.
¿Me estás escuchando? Hay cosas que Dios las puede permitir. La pregunta no es si vas a enfrentar este tipo de cosas. La pregunta es cómo responde cuando enfrentas a estas cosas. ¿Cómo responde cuando las cosas no van como tú quieres que vayan? ¿Cómo reacciona cuando las cosas no salen bien y simplemente parece ser injustas? Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Esto es asunto de fe. Mira al que está a tu lado o cerca de ti y dile: esto es asunto de fe. Díselo, díselo tan duro que se oiga aún con la máscara puesta. Esto es asunto de fe. Quiero que sepas que cuando tú eres sostenido por fe, oye esto, puedes tener paz en la tormenta. Yo lo voy a repetir. Cuando tú aprendes a ser sostenido en fe, cuando tú anclas tu fe en la palabra de Dios, puedes tener paz en la tormenta. Puedes vivir momentos de escasez y tener paz porque Él es tu proveedor. Puedes vivir momentos de enfermedad y tener paz porque Él es tu sanador. Puedes vivir en momentos de pleito y guerra y tener paz porque Él es tu bandera de paz. Cuando tú aprendes a anclar tu fe, puedes aprender a vivir y tener paz en medio de la tormenta. Y aquí tenemos un Daniel que está siendo echado en el foso de los leones, pero está aprendiendo a tener paz. El verso 18 dice, y el 19 dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El verso 19: el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, el verso 20, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios altísimo viviente, el Dios tuyo pudo librarte. El rey estaba consumido por pánico y miedo. El rey quería pensar que Dios podía librar a Daniel. Por eso le dijo: el Dios a quien tú continuamente sirves te libre. El rey quería estar de acuerdo con Daniel en su momento de prueba, pero había una incertidumbre en él que le robó el sueño. Y mire la diferencia. Daniel durmió mejor en el foso de los leones que el rey durmió en el palacio. Porque una cosa es querer creerle a Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú quieres creerle a Dios, tú puedes tener todas las ventajas del mundo, pero no tienes paz. Pero cuando tú le crees a Dios, ¿cuántos le creen a Dios? Cuando tú anclas tu fe en Dios, ¿cuántos han anclado su fe en Dios? No importa donde tú estés, tienes paz en la tormenta. Por eso Daniel durmió mejor en el foso que el rey en el palacio. ¿Por qué? Porque los leones no pueden hacerte daño a menos que Dios lo permita. Lo que quiere afligirte no puede afligirte a menos que Dios lo permita. El mundo no puede cerrar las puertas de este templo a menos que Dios lo diga. Tú no puedes enfermarte a menos que Dios lo permita. Y tú no mueres a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque tiene planes con tu vida después de la muerte. Y yo le creo a Dios. Vive para siempre, dijo Daniel en el verso 21 y 22. Mi Dios
envió su ángel. Aquí está el rey ahogándose en su conflicto emocional, psicológico. ¿Qué metía de pata? Firmé un edicto que satisfacía mi ego, pero al firmarlo le hice daño a un amigo, a un hermano, le hice daño a un hombre santo. Y el rey, ahogándose en su conflicto emocional, psicológico, y se convierte físico porque ahora no podía dormir. Daniel está siendo acompañado por ángeles. Oh, gloria, 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 gloria al nombre poderoso de Jesús. Daniel está siendo acompañado por ángeles. Eso me acuerda a mí, amén, a un momento en mi vida pastoral. Una hermana que se estaba muriendo, la hermana Ligia. ¿Te acuerdas de ella? La hermana Ligia fue víctima de abuso doméstico. Y el que era su esposo, un exadicto, intencionalmente la infectó a ella del SIDA. Y quería infectar sus hijas y sus hijos. Y ella tuvo que salir huyendo. Ligia aceptó a Cristo como su Salvador. Le servía a Dios en nuestra iglesia. Yo era el pastor, Juanita era mi secretaria en ese entonces. Y Ligia se estaba muriendo. Y estaba en el hospital grave. Y en una de esas que ya estaba en el hospital grave, vinieron unos hermanos donde mí y me dijeron: pastor, tenemos la brillante idea. Vamos a hacer un ayuno de 24 horas. Y nosotros, pues para eso nosotros era fácil. Vamos a hacer un ayuno de 24 horas. Y creemos que si ayunamos por 24 horas y oramos 24 horas sin parar, Dios va a sanar a Ligia. Y yo me puse contento y dije: eso es buena idea. Y yo fui al hospital y empecé a darle el testimonio a Ligia. Le dije a Ligia: Ligia, vamos a montar una campaña de 24 horas de oración y de ayuno para que Dios te sane y te levante de esta cama. Y Ligia empezó a llorar. Yo creía que se iba a poner contenta. Y ella empezó a llorar. Y yo: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Me dice: ay, pastor. Y como era bien tímida conmigo, ¿te acuerdas? Que no se atrevía a decirme las cosas. Yo no sé cómo decirle esto, pastor. Y yo: pero dime, pastor, diga a los hermanos que no oren nada y que no ayunen. Y yo: pero ¿cómo va a ser, Ligia? ¿Tú no quieres ser sana? Me dijo: sí, pastor, pero es que ahí en la ventana, cuando usted llegó, con usted llegaron dos ángeles. Y abrieron los brazos. Y yo sentí que yo me iba a los brazos de ellos. Pero desde el momento que usted empezó a hablar de ayuno, oración, ellos bajaron los brazos. Pastor, mi tiempo llegó. Cuide mis hijos. Diga a los hermanos que los guarden. Pero ya yo sé que yo me voy con el Señor. En el palacio estaba el rey llorando y sin sueño. Y en el foso de los leones estaba Daniel con ángeles. No importa qué estás viviendo y qué está pasando, después que los ángeles del cielo estén acampando alrededor de ti, porque tu fe está anclada en Él. Por eso, uno de mis textos favoritos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el 31 es igual de bueno y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leones, Él los creó. Fuego, Él lo inventó. Alabado sea Dios. Reyes, Él es el que pone y Él es el que quita. Escasez, Él es el Dios de la provisión. Él es Dios. Se atreve a decirlo en voz alta: Él es Dios. Se atreve a decirlo en voz alta: Él es Dios. Él es Dios y Él todo lo puede. El verso 20 dice:
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Él envió ángeles y esos ángeles me cuidaron. Ahora yo quiero decir algo que a lo mejor le vuela el casco a alguno de ustedes. Si hubiese sido la voluntad de Dios que Daniel muriera en el foso de los leones, eso habría sido lo mejor que le pudo haber pasado a Daniel. If it was God's will for Daniel to be eaten up alive by the lions, it would have been the best thing to have happened to Daniel. Si hubiese sido la voluntad de Dios que Daniel fuese devorado por los leones, hubiese sido lo mejor que le pasaba a Daniel. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo es eso? Que se lo comieran y lo destrozaran, y que eso es lo mejor que le podía pasar a Daniel. Porque lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Oh, ve que ustedes no dijeron amén. Porque estamos tan anclados a esta vida que quitamos nuestra ancla de fe a la voluntad de Dios. Pero yo no sé usted, nosotros cantamos: hágase tu voluntad, vénganos tu reino, no como yo quiero, sino como tú quieres. Lo mejor que puede pasarle a un ser humano es que se cumpla lo que Dios quiere con él o con ella. Si Dios quiere que yo muera, yo muero. Si Dios quiere que yo viva, yo vivo. Si Dios quiere que yo prospere, yo prospero. Si Dios quiere que yo perezca, yo perezco. Pero lo mejor que puede pasar es que se cumpla. Y ese es el problema de muchos, que como no están de acuerdo con la voluntad de Dios en su vida, porque no la identifican como algo bueno, pelean. Yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hay mujeres y hay hombres que Dios quiere que estén solos, y esa es la voluntad de Dios para la vida de ellos. Pero a ellos no les gusta esa idea y pelean con esa idea. Hay hombres, hay padres aquí que Dios quiere que sus hijos entren al ministerio, pero ellos quieren que sus hijos sean otro tipo de profesional y pelean con eso. Hay gente que Dios quiere traerlos a esta iglesia y sentarlos por un tiempo ahí para que aprendan y crezcan y maduren, y después Él hacer lo que Él quiere hacer. Pero como dicen muchos: pastor, yo no puedo sentarme en una silla. Lo mejor que puede pasar contigo es que se cumpla lo que Dios quiere en tu vida. Gloria a Dios por los 5 o 6 que están aplaudiendo. No como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, aquí está Daniel, cumpliéndose el propósito de Dios en la vida de él. Y él diciendo: Dios ha enviado sus ángeles. Ahora, escuche esto. No solamente enfrentó persecución, no solamente fue sostenido por fe, sino que hubo un poder que fue el que lo salvó. Porque escuche esto, el verso 22: oh rey, vives para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Porque cuando tú salgas de lo que estás viviendo, y saldrás, cuando tú superes lo que te está agobiando, y lo vas a superar, cuando tú venzas al diablo, y lo vas a vencer, cuando tú vivas, porque vas a vivir, dice Dios, cuando tú prosperes, aleluya, amén, porque vas a prosperar, te dice Dios. No va a ser por lo bueno que fuiste, no va a ser por la fe grande que tuviste, no va a ser por los amigos que tienes, va a ser por el poder del cielo que fue suelto a tu favor. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Me encanta el Salmo 91, verso 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás y herirás al cachorro del león y al dragón. Todo esto lo vas a hacer porque Él dispuso del poder. Él dispuso del poder. El león no se comió a Daniel por el poder de Dios. Y vengo a decirte que lo que quiere robarte la fe y la bendición, no podrá robarte la fe y la bendición, porque Dios va a disponer de su poder. Dios aún puede enviar su ángel para librarte del peligro. Dios aún puede enviar su ángel para librarte del pecado. Dios aún puede enviar su ángel para librarte de la muerte. Tú lo que tienes que hacer es creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos de verdad le creen a Dios? ¿Y por qué Dios va a hacer todo esto? Es la pregunta. ¿Por qué Dios permite la prueba? Aumenta tu fe y te da el poder. ¿Por qué Dios permite todo eso? Me alegro que lo preguntes. Mateo 5, 13 y 16. Tú eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Entonces deja que tu luz brille ante mí para que puedan ver tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre celestial. Y 1 Corintios 10:31. Por lo tanto, si comes o bebes o hagas lo que hagas, haz todo para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios nos procesa como los procesa a nosotros? Porque hay un mundo que necesita conocer la palabra. Hay un mundo que necesita oír la voz de Dios salir de estas páginas y hacerse real ante ellos. Pero por la razón que sea, la única Biblia que ellos van a leer eres tú. Soy yo. Y si ven una iglesia anémica, si ven un creyente intimidado, si ven un creyente comprometido o comprometiendo su fe y no permite ser desafiado por lo que hay delante, pues ¿qué van a pensar de Dios? ¿Qué van a creer de Dios? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Si no fuesen enviados. Pues entonces aquí está Daniel en esta historia, gritando a voz en cuello. Hacen falta hombres y mujeres que hagan lo que siempre hacen. Y si lo que siempre hacen es honrar a Dios, pues no importa lo que está pasando, van a seguir honrando a Dios. Yo vengo a decirle esto, y mientras yo sea pastor de esta iglesia, va a ser la verdad de esta iglesia. Esta iglesia siempre va a hacer lo que siempre ha hecho: creerle a Dios, servirle a Dios, vivir la palabra de Dios y fomentar un ambiente donde todo el que tenga hambre y sed y venga a buscar, vaya respuesta. Donde Dios siempre será más grande que la institución. Esta iglesia va a ser esa siempre. Oh, gloria. Oh, gloria, gloria en nombre de Jesús. Por eso, cuando los aparentes amigos de Daniel dijeron: no podemos acusarlo, no puedo invitar a Ruby a un club porque ya nunca va a ir a un club nocturno, no puedo invitar a Ruby a un baile porque ya no va a ir a un baile mundano, no puedo invitar a Amaro a que peque fornicando porque él no va a fornicar, no puedo invitar a Tati a que maldiga a Dios porque nunca va a maldecir a Dios, no puedo
invitarte a que hagas cosas malas, porque no las vas a hacer. Y el mundo diga, pero puedo atacar su fe. Puedo atacar su caminar con Dios. Puedo atacar sus convicciones para ver de qué está hecho. Y cuando venga el mundo y el diablo y ataque y toque, se dé cuenta que tú duermes mejor en el foso de los leones de lo que ellos van a dormir en sus palacios. Porque podemos tener paz en la tormenta. Yo te invito a estar de pie.